Hola, ¿qué tal? Soy estudiante de la Escuela Politécnica Nacional de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, de la especialidad de telecomunicaciones. El tema a tratar hoy es oscilador controlado por voltaje. Esto por la materia de fundamentos de comunicaciones. Los integrantes de este grupo somos Belén Pujos, Valeria Moreno y quien les habla, Richard Jaco. Para esto haremos uso del software de simulación Proteus, mediante sus bibliotecas, librerías y circuitos integrados trataremos la simulación de funcionamiento de un oscilador controlado por voltaje, VCO. Empezamos. En la introducción trataremos acerca de las características y especificaciones de un VCO, oscilador controlado por voltaje, VCO. VCO viene de las siglas en inglés que significan Voltage Controlled Oscillator, que significa oscilador controlado por voltaje. Este es un dispositivo electrónico que trabaja con amplificación, una realimentación y circuitos resonantes, los cuales constan de resistencias, capacitores e inductores según se convenga. Hay dos tipos de circuitos resonantes generalmente, los circuitos resonantes en serie y en paralelo. Otra característica importante de un VCO es que a la salida se tiene como resultante una señal eléctrica de frecuencia proporcional al voltaje que ingresa al circuito. Otras características notables son que un VCO es capaz de generar una forma de onda estable, periódica y de una frecuencia fija. Esta frecuencia ya está determinada mediante el circuito y el diseño que se va a mencionar a continuación. Otra característica es que la frecuencia de oscilación es proporcional a un voltaje de entrada del circuito. Un VCO posee una frecuencia libre de oscilación que puede estar sintonizada mediante una resistencia y un capacitor. Esto, como mencioné anteriormente, es un circuito resonante. A la derecha de su pantalla podemos ver el diseño de un VCO haciendo uso de amplificadores operacionales. Entonces tenemos dos tipos de salida, una salida de una señal cuadrada y una señal triangular, que a continuación les voy a ofrecer una explicación corta. Un oscilador controlador por voltaje me da dos tipos de salida. Esto cuando hago uso de un circuito integrado que es el 566. Mediante este vamos a tener dos tipos de señal de salida, una señal triangular y una señal cuadrada. La señal cuadrada mayormente utilizada en sistemas digitales, pero para implementar estos dos tipos de señales tendremos que hacer un diseño que en el próximo capítulo vamos a ver cómo se lo realiza. Otras características notables de un VCO son que la frecuencia de salida de un VCO se comporta de manera no lineal con respecto al voltaje de control. Es decir, que la frecuencia de un VCO es igual a la suma de la frecuencia de la portadora más K veces el voltaje de control, siendo K una constante. Si se trata de una señal sinusoidal que ingresa al oscilador, se cumple la condición anterior, entonces podemos decir que el voltaje de salida de un VCO puede considerarse una forma de onda senoidal, la cual está modulada en frecuencia, en FM. El voltaje de control entonces se analizaría en tiempo, que dice que la amplitud por el coseno de el siguiente argumento, que es omega t más 2 veces pi por kt, la integral de 0 a t del voltaje de control en el tiempo, siendo k una constante. A la derecha de su pantalla podemos ver el diseño de un VCO haciendo uso de inductores, capacitores y diodos. Aquí podemos observar un capacitor variable, pero en nuestro caso utilizaremos un diodo varactor, que voy a explicarles a continuación lo que significa o para qué se usa. Un diodo varactor o diodo variable, en inglés diodo varicable. Este aprovecha sus características constructivas para comportarse. Entonces, mediante las variaciones que este permite realizar, podemos hacer una analogía y podemos usarlo como un capacitor variable. Entonces, he aquí el uso de un diodo varactor
para un diseño. Entonces vamos a continuar con el diseño. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Belén Pujos. Yo voy a hablarles sobre el diseño de un oscilador controlado por voltaje VCO. Antes de empezar con nuestro diseño, haremos una pequeña introducción de los generadores de señal, ya que vamos a hacer uso de uno de ellos para llevar a cabo nuestro diseño. Los circuitos integrados de generación de señales son diseñados para generar diferentes formas de onda con un número mínimo de dispositivos externos. Sus principales campos de aplicación son comunicaciones, telemetría, sintetizadores de música electrónica y calibración de instrumental de laboratorio. El bloque fundamental de estos circuitos es el oscilador controlado por tensión, Voltage Controlled Oscillator o VCO, que genera una onda triangular o cuadrada. Dos ejemplos típicos de VCO es el circuito integrado LM566 de National Semiconductor y el generador de formas de onda de precisión ICL8038. El generador de señal que vamos a usar es el LM566, cuyas limitaciones a considerar para nuestro diseño son las siguientes. La resistencia 1 debe estar entre un rango de 2 kiloohmios y 20 kiloohmios. El VCN debe estar entre 3/4 del VCC y el VCC. Nuestra frecuencia será menor o igual a 1 MHz y el VCC estará entre 10 voltios y 24 voltios. Vamos a plantear el problema. Diseñar un oscilador controlado por voltaje que tenga una frecuencia de 20 kHz y suponer un VCC de 12 voltios. El circuito a diseñar es el mostrado aquí. Los pasos que siguen el diseño del VCO son los siguientes. Como paso 1 calcularemos los valores limitantes del VCN, que será entre 3/4 del VCC y el VCC, ya antes mencionado, por lo que nuestro VCN estará entre 9 voltios y 12 voltios. Como paso 2 escogeremos un valor adecuado para los capacitores 1 y 2. Estos valores vienen dados del fabricante y serán de 1 nanofaradio. Como paso 3 escogeremos un valor de la resistencia 1 entre el intervalo de 2 kiloohmios y 20 kiloohmios ya antes mencionado, y escogeremos un valor intermedio, 10 kiloohmios. Vamos a calcular el valor del VCN, para lo cual haremos uso de la frecuencia central. Esta ecuación viene proporcionada del fabricante. Despejamos el VCN de esta fórmula y procedemos a reemplazar los datos ya obtenidos, por lo que nos da un valor de 10.8 voltios, que se encuentra dentro del intervalo especificado en el paso 1. Si el valor calculado cae fuera de dicho intervalo, debemos elegir un valor diferente para la resistencia 1 o el capacitor 1 y volver a calcular el VCN. El paso 5 y último será calcular las resistencias 2 y 3, siendo el voltaje VCN igual a 10.8 del paso 4, se obtiene una relación de la resistencia 2 y la resistencia 3 de 0.11. Considerando una resistencia 3 de 100 kiloohmios, encontramos que nuestra resistencia 2 será de 11 kiloohmios. Procederemos con la simulación del circuito diseñado, para lo que haremos uso de la herramienta de simulación Proteus. Los valores calculados fueron la resistencia 1 igual a 10 kiloohmios, la resistencia 2 igual a 11 kiloohmios y la resistencia 3 igual a 100 kiloohmios. Nuestro VCC es de 12 voltios y cada uno de nuestros capacitores tienen un valor de 1 nanofaradio. Observaremos las formas de onda obtenidas. Como ya habíamos mencionado, son cuadrada y triangular. Podemos decir que el oscilador controlado por voltaje LM566 puede proporcionar salidas cuadradas y triangulares, hasta de 1 MHz. Procederemos con las aplicaciones. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria Moreno y les voy a hablar un poco sobre las aplicaciones y la clasificación de los osciladores controlados por voltaje. La clasificación.
Los osciladores controlados por voltaje se clasifican en dos grupos según la onda producida. Tenemos osciladores armónicos y osciladores de relajación. Los osciladores armónicos son aquellos que generan una forma de onda sinusoidal. Generalmente en electrónica un oscilador está constituido por un resonador juntamente con un amplificador. Algunos ejemplos sencillos son los circuitos LC tanque y los osciladores de cristal. Podemos ver en la figura un circuito LC tanque donde nuestro voltaje de salida tiene forma de una señal sinusoidal. Las ventajas de estos osciladores es que tienen estabilidad de la frecuencia con respecto a la temperatura, el ruido y la fuente de alimentación, y tienen una buena precisión para el control de la frecuencia, puesto que la frecuencia se controla por el circuito tanque o un oscilador de cristal. Este es un circuito equivalente a un oscilador de cristal formado por inductores, resistencias y capacitores. Los osciladores de relajación tenemos a VCO terracondensador, VCO emisor acoplado y un retrasador VCO anillo paso. Los dos primeros tienen un igual funcionamiento y la cantidad de tiempo que se demoran en cada estado va a depender de la carga o de la descarga de un condensador. Y el VCO anillo tiene varias etapas de ganancia que están conectadas en un anillo, por lo que la frecuencia de salida va a estar en función del retardo de cada una de estas etapas. Las ventajas de estos osciladores es que son más adecuados para la implementación de los circuitos integrados y son sintonizables sobre una gama de frecuencias. Las aplicaciones. Los VCO normalmente se utilizan para generar señales moduladas en frecuencia SM, producción de música electrónica, bucles de enganche de fase, sintetizadores de frecuencia y conversión de señales analógicas en digital. Aquí podemos ver un oscilador controlado por voltaje formado por amplificadores operacionales del M358 que con los respectivos datos de resistencias y capacitores podemos ver las transformas de onda cuadrada y triangular que un oscilador controlado por voltaje nos brinda. El VCO usando la LM566, este circuito es utilizado para lo que es modulador de frecuencia y su característica de modulación es lineal. Modulación FM como oscilador controlado por voltaje. Para generar una señal modulada en frecuencia haremos uso de un oscilador controlado por voltaje que será el encargado de determinar la frecuencia de salida del mismo y con la ayuda del circuito integrado LM566 vamos a tener la realización de esta modulación. Como podemos ver en el diagrama, la señal a ser modulada va a ser ingresada por el pin 5 de la LM566 y por el pin 3 y por el pin 4 vamos a tener nuestra salida modulada. Si es por el pin 3 vamos a tener onda cuadrada y si es por el pin 4 vamos a tener una onda triangular. La frecuencia de esta modulación va a estar determinada por el voltaje de control de entrada. Este es el diagrama circuital que vamos a ponerlo en simulación mediante Proteus y podemos ver que por el pin 5 va a ser nuestra señal a ser modulada y por nuestro pin 3 vamos a tener nuestra señal SM modulada. Vamos a ir a la simulación. En Proteus, como podemos ver, ya tenemos nuestro circuito implementado. Por el pin 5 vamos a tener un potenciómetro y nuestra señal de entrada. Este potenciómetro nos va a sintonizar la frecuencia central del oscilador controlado por voltaje. Y por nuestro pin 3 vamos a tener una resistencia que va a generar nuestro nivel de VCC. Nuestra señal de entrada va a ser una señal sinusoidal de 1 voltio de amplitud y de 1 kHz de frecuencia. Y nuestro VCC va a ser 15 voltios, que es nuestro voltaje en DC. Cuando nosotros ponemos una señal de entrada, este va a generar desviaciones de frecuencia alrededor de la frecuencia que genera nuestro potenciómetro. Y así se va obteniendo nuestra modulación en FM. Vamos a simular el circuito y podemos ver en nuestro osciloscopio. Por nuestro puerto A
alineamos a la señal de entrada sinusoidal y por nuestro puerto B tenemos nuestra señal modulada cuadrada. Como podemos ver, nuestra señal de nuestro canal A es nuestra señal sinusoidal de entrada y en nuestro canal B tenemos nuestra señal modulada en frecuencia. Como podemos ver, la frecuencia va variando respecto a la variación en amplitud de nuestra señal de entrada, que es la principal característica de nuestra señal modulada NC. Y es cuadrada ya que estamos viendo desde el pin 3. Ahora cambiamos al pin 4 para poder observar el mismo funcionamiento, pero con una señal de salida triangular. Y en efecto podemos ver que tiene la misma función, pero ahora nuestra señal de salida es una señal triangular, que de igual manera va variando su frecuencia respecto a la variación de la amplitud de la señal de entrada. Y la amplitud de nuestra señal FM es constante, que es una de las principales características de nuestra módula. Y así podemos verificar que mediante un oscilador controlado por voltaje se puede obtener señales moduladas en FM. Bueno, esta ha sido una presentación de un VCO, oscilador controlado por voltaje. Esperamos que le haya sido de su ayuda y muchas gracias por visitarnos. Cualquier comentario pueden postearlo en la parte de abajo del video. Gracias.